Para entrar un poco en materia respecto de esto, NFV es las siglas en inglés de Network Function Virtualization, ¿sí? Que es básicamente la evolución de las redes, ¿sí? Para entrar un poco en materia respecto de esto, vamos a ver algunos conceptos, ¿sí? Primero, entender el mundo, ¿no es cierto?, de dónde venimos, ¿no? Nuestro mundo viene de un legacy, ¿no es cierto?, que es básicamente driveado primero por la voz y después por los datos, ¿correcto? La voz, años 80, principios de los 90, los datos, el advenimiento de Internet como parte de nuestra vida diaria en la parte de telecomunicaciones, ¿sí? Ahora bien, a partir de cambios, ¿no es cierto?, que tienen que ver también con la forma de realizar y de construir hardwares y softwares para determinadas aplicaciones, empiezan a aparecer ciertas funcionalidades, ¿sí?, que ya no dependen de un hardware propietario, sino que empiezan a tomar vuelo en base a hardware estándar, ¿no es cierto? Y ahí es donde empiezan a darse lo que se denomina el deterministic driving, ¿sí? Que tiene que ver con las capacidades de, primero, integración de voz, datos y video, y segundo, la capacidad de que todos esos servicios que antes eran redes propias empiecen a volcarse en redes conglomeradas, en redes de alguna manera más complejas, por supuesto, pero que permiten soportar múltiples servicios, ¿no? Como son las redes que actualmente conocemos, las redes IP, ya evolucionadas en este concepto que ahora vamos a comentar, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, con esta capacidad, ¿sí?, empiezan a generarse nuevas soluciones y nuevas posibilidades de generar negocios y generar soluciones de redes y telecomunicaciones acorde al mundo que empezamos a vivir, ¿no? El caso de la IA es un ejemplo de eso, porque más allá del procesamiento en sí de la IA, también se necesitan las redes que soporten el tráfico de semejante cantidad de datos, ¿sí? Entonces, entendiéndolo desde ese punto de vista, el NFV, y ahora vamos a ver de qué se trata, viene también a cumplir un rol importante, ¿no? Como en la parte de organización del computador, en la parte de la computadora, el server en sí, necesitamos servers y equipos de procesamiento cada vez más robustos. Desde el lado de las redes también necesitamos redes que permitan traficar mucho más datos en tiempo real, pero además tener la escalabilidad suficiente. Y esto es lo que también me permite NFV, ¿sí?, estar a pie del cañón con unas soluciones que en un hardware propietario es muy difícil de conseguir. Entonces, dicho esto, ¿no es cierto?, vamos al concepto, y gráficamente lo podemos ver de esta manera, ¿no? Hablamos del TDM en su momento, ¿no? El Time Division Multiplexing, cómo multiplexaba la voz en slots, en frames de TDM, ¿no es cierto? Las famosas, lo que comentaba en un momento, ¿no? Las redes, tanto Telecom Telefónica, TDM, que eran Newbridge, una tecnología totalmente propietaria, con hardware propietario. Eso migró, de alguna manera, a lo que conocemos como el data driven, lo que comentaba recién, ¿no? En donde, obviamente, Internet toma un rol preponderante, más allá de todos los otros protocolos que empezamos a ver. El data driven estaba basado en esto, ¿no? En cualquier tipo de protocolo, X25, Frame, ATM, bla, bla, bla. IP estaba basado en este data driven, en donde yo podía ya empezar a conglomerar servicios, ¿sí? Porque no, de otra manera, yo además de mandar datos, mandar servicios de Internet, también podía mandar voz, ¿sí? Con lo que vimos en su momento de redes con calidad de servicio, ¿no? Pero ahora la cosa cambia. Cambia desde el punto de vista de que ahora todas las plataformas empiezan a basarse en software, ¿sí? Entonces, ya no tengo un hardware, y llamémosle, para ponerle nombre y apellido, un router de capa 3,
¿sí? Un router de la marca que ustedes quieran, de capa 3, en donde tengo un hardware, el router no es más ni menos que una PC con un software específico que hace determinadas funciones de red. Ejemplo, ruteo, ¿sí? Vamos a ver ruteo la clase que viene. Imagínense que salgo de esa estructura en donde tengo un hardware con un firmware para hacer una función y ahora me baso en un software en donde defino una plataforma y que puedo sobre eso definir cualquier tipo de función de red. ¿Sí? Y ahora vamos a ver vamos a enumerar algunas de ellas. Entonces, el concepto cambia, o sea, ya no tengo un hardware propietario, un hardware que lo fabrica determinado fabricante, le pone un firmware, le pone una cierta aplicación para que haga determinada función dentro de una red, sino que ahora tengo un software que maneja aplicaciones, entre ellas el ruteo, ¿sí? Y que se basa en un hardware estándar, ¿sí? Este hardware estándar lo vemos acá, ¿no es cierto? Ustedes habrán o estarán familiarizados, perdón, con el tema de la virtualización, o habrán visto en algún presentación, en alguna materia, los conceptos subyacentes de la virtualización. ¿Alguien sabe lo que es la virtualización en sí? ¿Escucharon hablar de eso por lo menos? Vale, Sería la abstracción. si ponen algo en el chat que no lo veo, ¿sabes? Sería la abstracción de componentes de hardware mediante el uso de software. ¿Cómo de vuelta? A ver, el La, concepto. la abstracción de componentes de hardware o componentes, digamos, electrónicos mediante software. Lo dijiste de una manera, en parte cierto, pero te faltan algunos condimentos, digamos, ¿no? Imagínate que yo tengo un data center, ¿no es cierto? Y tengo una granja de servidores. Y tengo 100 aplicaciones, un banco, ¿no? Muchos de ustedes propusieron un banco como parte de la solución a presentar el trabajo final. Tengo un banco con 100 aplicaciones que tienen que correr para dar servicio al banco, ¿no? Llámese el CRM, llámese el sistema financiero, llámese la plataforma del Banco Central, 100 aplicaciones. Antes, para poder soportar eso, necesitaba 100 servidores, ¿sí? Uno por aplicación. Con el concepto de la virtualización 2.0, estamos hablando hace el advenimiento de unos 15 años atrás, más o menos, ¿sí? Empiezan a verse las posibilidades de que los hardwares tenían tanta potencia, ¿sí? Y ustedes, no sé si en oración de computador entraron a ese detalle, nosotros en la materia nuestra sí entramos a ese detalle, las capacidades de los hardwares de poder dar y tener procesos de cómputo mucho más robustos que las aplicaciones en sí. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente vos tenías un servidor que su CPU estaba al 8%, la memoria estaba al 15% y todo el resto era un recurso que no se utilizaba. ¿Sí? Entonces, la virtualización trae la capacidad de poder montar un hipervisor, ¿sí? Como nexo conjugante a el hardware en sí, de ese servidor, de ese equipo, y arriba de ese hipervisor, ¿sí? Poder montar aplicaciones. Entonces, lo ven acá en el margen derecho, ¿no? De un hardware específico, de una aplicación, a un modelo en donde tengo un hardware X, un servidor, ¿sí? Arriba de eso tengo un hipervisor y arriba del hipervisor tengo las máquinas virtuales corriendo las aplicaciones. Acá básicamente esos cuadritos que dicen app, básicamente podríamos también decirles, ¿no? VMs o Virtual Machines, ¿sí? / apps, ¿ok? Como para que quede un poco más ilustrado, ¿sí? Bueno, después lo voy a corregir. Entonces, esto que está acá es una máquina virtual con su propio sistema operativo
que corre una aplicación, pero que en un propio servidor, en un único servidor, tengo N máquinas virtuales. Es como si tuviera N servidores. Y la característica, y ayer justamente en la clase de Orga comenté, muchos de estos hardwares que están acá, en esta base, tienen a nivel de instrucciones, ¿sí? Muchas instrucciones que permiten mejorar todos los rendimientos respecto a la virtualización. De hecho, hay tres tipos de código de virtualización. Uno se refiere a lo que es proceso de cómputo, o sea, las instrucciones BT-X. Después están las instrucciones de virtualización para lo que es chipset, que se llaman BTD. Y después están las que nos hacen falta a nosotros en redes, las BTC, que son las de connectivity. ¿Sí? Estas instrucciones de connectivity lo que hacen es que básicamente la máquina virtual hable directamente con el hardware, como si fuera un sistema operativo nativo. ¿Sí? Si bien hay un hipervisor en el medio, estas instrucciones que manejan a nivel de código, de lenguaje de máquina, hablan directamente con las VMs. Entonces, esto me permite generar un aceleramiento fuerte, ¿sí? Independientemente del hipervisor que tengo en el medio. Entonces, logro, de alguna manera, mantener la confiabilidad, porque además tengo toda la seguridad encriptada adentro del chip TPM, dentro del hardware, ¿sí? Pero además mantengo la performance porque la máquina virtual con su aplicación hace de cuenta como que está corriendo nativamente sobre ese hardware, cuando ese hardware está realmente atendiendo a 50 máquinas virtuales, por ejemplo. ¿Sí? Ese es el concepto subyacente de la virtualización 2.0 y ese es el concepto subyacente, ¿sí? Preliminar del modelo cloud. El modelo cloud, ¿no es cierto?, básicamente se basa en data centers que estaban subutilizados y que se empezaran a ofrecer como servicios, como software as a service, como infrastructure as a service, ¿sí? Habrán visto las siglas SaaS o IaaS, ¿no es cierto? Todo lo que es software, todo lo que es as a service, ¿sí? Infrastructure, software, o sea, todas estas soluciones vienen dadas gracias a este concepto que ven acá muy alegremente dibujado, que es la virtualización. ¿Sí? Este concepto de virtualización, que originalmente se aplicaba para aplicaciones estándares de una industria cualquiera, ahora también tengo la posibilidad de aplicarla a funciones de red. ¿Sí? Y ahí entra el concepto de NFV, ¿sí? Que ahora vamos a desarrollar un poquito más, ¿no? Bueno, Una acá, duda, profe. sí, decime. ¿Por qué se necesita una máquina virtual por aplicación? No, no, no. Ese es un ejemplo nada más. Vos podés tener una Ah, ok. virtual machine y podés tener arriba de esa virtual machine 10 aplicaciones. Ah, ok, perfecto. Gracias. ¿Okay? Por eso te decía que acá lo voy a corregir, porque acá directamente lo voy a poner VMs, voy a cambiar todo esto, lo voy a poner como VMs para que quede más ilustrado, y arriba de esto, VMs, voy a poner las aplicaciones que pueden ser varias, ¿no es cierto? Acá Claro. arriba, acá arriba, en cada VM puede aparecer 10 aplicaciones, 5 aplicaciones. Todo va a depender de la performance de esa máquina virtual. Recuerde que esa máquina virtual, bueno, uno de los compañeros lo dijo recién, ¿no? Esa máquina virtual toma partes del hardware, ¿sí? O sea, usa recurso de cómputo, usa recurso de red y usa recurso de chipset, ¿sí? Del hardware en sí, ¿ok? Entonces eso también tiene que estar bastante balanceado como para que poder hacer ese corrimiento. Hay otras funcionalidades que tienen generalmente los hipervisores, no sé si ustedes están al tanto, pero imagínense que yo tengo esto multiplicado por n servidores, ¿sí? También lo que permite hacer el hipervisor es que estas máquinas virtuales se muevan en caliente, o sea, yo podría agarrar esta máquina virtual que tengo acá y correrla en caliente sin apagar la aplicación, ni la máquina virtual, ni la aplicación, y correrla del servidor físico.
¿Ok? Eso es una funcionalidad que tiene todos los hipervisores actuales, llámese Red Hat, llámese VMware, ¿sí? El poder correr las máquinas en caliente, ¿no? Y para eso también hay recursos de hardware que permiten, ¿sí? Tener esas capacidades, pero ya no a nivel de hipervisor, sino a nivel de hardware, ¿sí? Lo que se intenta siempre los fabricantes de hardware, en especial Intel, es que todo esto que en general resuelve el hipervisor, cada vez más lo vaya resolviendo el hardware. ¿Por qué? Porque me conviene. Me conviene no depender del software. Me conviene que la criptografía me la haga un chip TPM y no me la haga una aplicación montada arriba de un software, ¿sí? Entonces, todo eso, bueno, obviamente es parte de la evolución tecnológica de tanto del hardware como del software, ¿no? Bueno, sigo. Entonces, en esta era de la virtualización, ¿sí? Como decía, fue un gran salto para todo lo que es el mundo informático para ustedes. O sea, hoy van a ir a una empresa y van a encontrar la mayoría de las aplicaciones virtualizadas en un hardware arriba de una máquina virtual. Salvo algunas aplicaciones muy específicas. En la industria bancaria hay bastantes de esas y de hecho muchas veces hay especialistas, ¿no? Gente muy grande que viene del legacy y que sigue manteniendo esa aplicación, porque muchas veces hay aplicaciones bancarias y de otras industrias que tienen ya algunas funciones hardcodeadas en el código, ¿no? Y que es muy difícil de migrarlas, ¿no? Por ejemplo, hay aplicaciones que por ahí corren en un mainframe y hoy correr eso a un x86 es bastante complejo, ¿sí? Y muchas veces las empresas prefieren mantener ese servicio activo antes que hacer porque imagínense que tocar algo de eso puede dejar el negocio fuera de línea un largo tiempo, ¿no? Entonces, en muchos casos no se suele o no quieren tomar ese riesgo, o si lo toman, bueno, van con mucha cautela antes de hacer un cambio de este estilo, ¿no? También, bueno, imagínense que son aplicaciones resilientes, son aplicaciones que tienen un SLA operativo de 5 9, es decir, que el tiempo medio de parada por año, estamos hablando de 5 7 minutos por año, ¿sí? Tiene que ser un equipo fuerte y robusto. En general, estos equipos vienen de la estructura del RISC, ¿sí? Aunque ya de hace unos años hay estructuras de servidores x86 que tienen esa capacidad de resiliencia, con lo cual también muchas empresas han optado por migrar muchas de esas soluciones a plataformas x86 porque claramente están a nivel de resiliencia de un Spark, ¿no es cierto? Que es un RISC o alguna otra aplicación de mainframe, ¿no? Que obviamente estaban ideadas originalmente para estas funciones de misión crítica, ¿no? O lo que se conoce en la jerga de los servidores, el mission critical, ¿sí? Una cosa es un servidor estándar y otra cosa es un servidor de misión crítica, ¿sí? Entonces, en particular, y yendo al tema de NFV, lo que se necesita son servidores de misión crítica, ¿sí? Porque imagínense que todo el core de una red, de un operador, tiene que estar montada en un servidor que tenga una resiliencia importante, ¿sí? No se puede meter arriba de cualquier servidor, por ejemplo, el packet core de una red móvil, ¿sí? Es imposible que nadie tome esa decisión, ¿ok? Entonces, fíjense cómo la estructura de resiliencia, ya saliendo de un RIX y yéndome a un x86, o ambos dos, no importa, uno u otro, no importa. Esa estructura de máquina virtual, hipervisor y hardware, ideada originalmente bajo el concepto de virtualización 2.0, ya se aplica a funciones de red, ¿sí? De hecho, hoy las redes móviles están corriendo con soluciones NFV. Ya no hay más hardware propietario, por ejemplo, para el packet core de una red móvil, ¿sí? El packet core de una red móvil es el núcleo de la red, ¿sí? Es el que maneja toda la estructura de celdas, de antenas, etcétera, de la red y que permite hacer y manejar el tráfico de datos móviles, ¿ok?
¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? Conceptual, ¿eh? ¿Vale? Ahí en el chat, ¿algo? No, Marce, nada. Profe, una pregunta. Sí. Sobre el tema de que dijiste antes de que las máquinas virtuales se integran mejor con, digamos, el pool de recursos, ¿eso se hace mediante la tecnología de pass-through o es otra, digamos, o eso nada que ver? No, en general la asignación de recursos se configura cuando vos levantás la máquina virtual, ¿sí? Yo me acuerdo hace unos cuantos años, cuando trabajaba en Intel, hice armamos una demo sobre un servidor con máquinas virtuales sobre VMware, ¿sí? Y levantamos, no me recuerdo ahora, pero era un Xeon E5 que no era de misión crítica y le montamos 50 máquinas virtuales con carga y cada máquina virtual se le asigna, en el hipervisor lo haces eso, le asignás como un mínimo de cómputo, conectividad y de recursos compartidos, ¿no? Y en base a eso el hipervisor lo que hace después es calcular y ir adaptando, ¿no es cierto?, esos recursos de forma tal de que se empieza a balancear. Porque muchas veces lo que pasa es que hay una máquina virtual que te insume más recursos que otra, por las aplicaciones que tienen corriendo, ¿sí? Pero eso es totalmente automático. Vos lo configurás a priori, pero después el hipervisor moderno se encarga de hacer el balanceo de eso. ¿Ok? No es que vos lo dejás fijo y por ahí una máquina virtual te queda chica. No, el mismo hipervisor se encarga de sacarle el jugo al hardware para asignárselo a nivel virtual, ¿sí? Un virtual CPU, vos le asignás parte del recurso de cómputo, el hilo de ejecución del server a esa máquina virtual. ¿Ok? Y ahí hay otras tecnologías que aparecen, como, bueno, siempre lo comento, ¿no? Todo el tema de Turbo Boost o HT, Hyperthreading, son todas tecnologías que tienen los micros actuales que te permiten justamente mucha flexibilidad a la hora de levantar máquinas virtuales. ¿Ok? Pero bueno, es parte de lo que es la solución justamente de estos software hipervisores, ¿no? No sé si todos conocen KVM. KVM es también las siglas de Keyboard, Video and Mouse, ¿sí? Es la capacidad que tiene cualquier hipervisor de poder accionar mediante el teclado, monitor y mouse, video y mouse, esa máquina virtual, ¿no? Entonces, esas capacidades, ¿sí? Generalmente todos los hipervisores la tienen y de hecho muchas de esas soluciones ya se incorporaron a nivel de hardware. No sé si han oído hablar de la tecnología Vipro. La tecnología Vipro, que también está presente en los servidores, permite tomar control remoto de una máquina, tanto sea PC o servidor, a nivel de hardware. Y a nivel de hardware podés tomar control remoto del video, del mouse y el teclado. En otras palabras, yo puedo tomar control remoto de una máquina aunque tenga pantalla azul, ¿sí? Y corregirla, poder bootearle el sistema operativo, bootear desde red, pegarle un sistema operativo nuevo a distancia, ¿sí? O sea, hay un montón de facilidades. Bueno, nosotros eso lo vemos en organización del computador. Hay un montón de facilidades y de tecnologías que están inmersas dentro de, como te decía al principio, cada vez más meto cosas en el hardware para poder independizarme cada vez más de las capas de software, ¿sí? Esa es un poco la línea de acción que siguen los fabricantes de hardware, ¿ok? Claro, Bueno, genial. Y una preguntita más, así por curiosidad. ¿Puede ser que software como Kubernetes se pueda usar como hipervisor para este tipo de redes? sí, ¿O Kubernetes también sería? El tema de Kubernetes o contenedores, lo voy a tocar un poquito más adelante, pero digamos, no voy a hacer foco en eso en este momento, porque da para mucho el tema de los Kubernetes y que debería haber una materia específicamente para ver todo el tema de contenedores. Sé que no la hay, pero bueno, yo tampoco, eso es más para verlo en la organización del computador, más que verlo en redes, ¿ok? Pero bueno,
Hay un montón de temas nuevos que van apareciendo y que claramente se necesitan cada vez más materias específicas, digamos, ¿no? Pero bueno, el Kubernetes básicamente es un contenedor, ¿no es cierto?, en donde vos le metés todos los recursos posibles a ese contenedor y tenés de alguna manera contenida, ¿sí?, toda la solución de hardware, software en ese contenedor. Básicamente es eso. ¿Ok? Pero bueno, no nos quiero desviar, vamos a lo de NFB. Entonces, repasando un poquito, este es un slide bastante, digamos, ilustrativo, ¿sí? En donde tenemos, bueno, ya dejamos atrás el hardware propietario y ahora tenemos esta era de las máquinas virtuales, que la ven hacia su izquierda, en la izquierda de ustedes, ¿sí? En donde podemos tener aplicaciones corriendo arriba de una máquina virtual, N máquinas virtuales y arriba de esas máquinas virtuales corriendo dentro de un hipervisor en un único hardware, ¿sí? Eso dio pie a lo que comentaba recién, la era de los clouds, donde arrancó fuertemente la era de los clouds en 2015, 2013, 2015 aproximadamente. ¿Cómo arranca eso? Miren, yo les cuento. Cuando yo hice mi maestría en negocios, uno de los casos de negocio que analizamos, un poco parecido a lo que se están haciendo a nivel técnico, pero nosotros lo hicimos en el MBA para todo lo que era análisis de negocio, analizamos el caso de Amazon. Estoy hablando hace 20 años atrás, ¿sí? El caso de Amazon era un caso muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque en esos años Amazon daba pérdida, ¿sí? Daba pérdida como plataforma de e-commerce, ¿ok? ¿Por qué daba pérdida? Porque tenía mucho recurso, ¿sí? Porque esa granja de servidores para abastecer el e-commerce era tan fuerte que tenía un montón de recursos, lo que contaba recién, ¿no? De cómputo subutilizados. Entonces, ¿qué hicieron con la era del cloud? Empezaron a vender esa capacidad extra que tenía la granja de servidores, o los data centers, ¿sí? ¿Cómo? Como máquinas virtuales, ¿sí? Entonces, una empresa quería tener su respaldo del facturador, y en vez de tener un servidor de respaldo, directamente contrataba a Amazon, a Microsoft, a quien sea, contrataba un software as a service, un infrastructure as a service, como parte de su esquema de backup, de contingencia, ¿sí? Y ahí empezó todo este mundo de los clouds, ¿sí? El tema de los microservicios, ¿sí? El tema de los microservicios también estaba muy atado a lo que en su momento también empezó a vislumbrarse como los microservers. El microservers estaba orientado a microservices, ¿sí? No sé si han escuchado hablar de un microservidor. Un microservidor es N procesadores de bajo porte que justamente en una cierta plataforma dan la talla, no obviamente a nivel de resiliencia, pero sí a nivel de cómputo, para poder soportar microservicios, ¿sí? Eso es una forma distinta de ver el negocio. Eso estaba muy enfocado, por ejemplo, la gente de ARM, ¿sí? En fin, hay 400 vertientes y detalles que podemos desarrollar, ¿no? Bueno, y hacia su derecha, ¿sí? El concepto de API, ¿no? La era de las aplicaciones, ¿ok? Y el NFB va hacia eso, o sea, hoy cualquier aplicación, cualquier recurso de red, lo puedo montar en una estructura NFB. ¿Qué es NFB? De vuelta, es utilizar un hardware estándar para dar funciones de red, ¿sí? Por ejemplo, si yo hace 20 años levantaba una red IP con gigarouters de marca X, ¿sí? Y configuraba la tabla de ruteo, bla, 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 bla. Bueno, hoy puedo levantar el mismo servicio, ya no con un router de marca X, sino con servidores estándar de cualquier marca, ¿sí? Que hay mucha más cantidad de marcas de software, de hardware estándar en el mercado, y arriba de eso le monto las aplicaciones, pero de la red, ¿sí?
Ahora vamos a ver algunos ejemplos de esas aplicaciones que son las que se utilizan en las redes actualmente. ¿Ok? Entonces este slide de alguna manera sintetiza toda esta evolución hacia el modelo de virtualización específicamente para lo que es virtualización de funciones de red, ¿no? Bueno, y acá ven este dibujo, ¿sí? Un poco lo que comentábamos recién, ¿sí? Acá tienen todo lo que es el hardware. Fíjense acá donde vemos el hardware, el hipervisor, las máquinas y las aplicaciones, ¿sí? Después vemos cómo este modelo evoluciona a un modelo más de cloud, ¿sí? Y arriba de ese cloud, ¿no es cierto? Tengo todo las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, el esquema bancario que les comentaba recién, ¿no? Si quiero tener una contingencia de, no sé, del CRM bancario, ¿no? De toda mi cartera de clientes, ¿sí? Bueno, puedo tenerlo eso, no en un hardware, en un data center del banco, sino lo puedo tener hosteado en algún lado de la nube, ¿sí? Aunque el tema bancario es un tema muy particular por las normativas del Banco Central, en especial en Argentina, y en cada país cambia, ¿sí? No es lo mismo la normativa del Banco Central de Chile que el de Argentina, por ejemplo. Entonces, bueno, es un ejemplo nomás, ¿no? Bueno, y acá, bueno, lo que me preguntabas antes de los contenedores, ¿sí? Como para seguir resumiendo un poquito, el tema de los contenedores aplica más que nada a esta cuestión de poder hacer estos empaquetamientos de lo que comentaba recién, ¿no? Estos empaquetamientos de aplicaciones, ¿sí? Y que estas aplicaciones, lo que tienen, empaquetados, perdón, lo que tiene de bueno es que los puedo migrar fácilmente, mucho más fácilmente de lo que es migrar una máquina virtual, más allá de que la puedo migrar en caliente. Esto está como mucho más contenido, ¿sí? Y esto para distintas aplicaciones es muy importante por un tema también de resiliencia, pero también por un tema de seguridad, ¿sí? Bueno, acá, bueno, desarrollo un poco el tema de los Kubernetes, ¿sí? Pero en particular me quiero focalizar en todo lo que son VMs, ¿sí? De NFV, ¿sí? VMs, recuerden, es Virtual Machines o máquinas virtuales, ¿sí? Aplicando justamente el concepto de las máquinas virtuales, ¿sí? El concepto de que una máquina virtual, ¿sí? Ya con estas facilidades de poder hablar directamente con el hardware, genera, ¿sí? A nivel aplicación y a nivel evolución, la capacidad de tener arranques mucho más rápidos, ¿sí? Utiliza mucho mejor los recursos, ¿sí? Recuerden, en general, en cualquier empresa hace 20 años atrás, 15 años atrás, tenían 20 servidores y si uno analizaba el cómputo de esos servidores en funcionamiento, no usaba más de un 10% de la CPU. Entonces ahí teníamos un 90% que estaba subutilizado. Entonces, con todo este advenimiento, puedo ser mucho más eficiente. Y con esto, y no es un tema menor, muchas veces las empresas lo minimizan, no es un tema menor, el tema es la energía, ¿sí? No es lo mismo tener prendido 20 servidores que tener prendido 5, ¿sí? Para hacer lo mismo, ¿eh? O sea, yo tengo 5 servidores que me cumplen las funciones de poder soportar las 20 aplicaciones corporativas que necesito, no es lo mismo que tener 20 servidores encendidos. Y a nivel de red pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Un servidor con un hipervisor NFV, con máquinas virtuales específicas para poder correr determinadas aplicaciones de red, ¿sí? Puede ser muy, muy bien usada, más allá de poder tener un hardware propietario dando determinada función. Por ejemplo, el router. El router, como cuando nosotros tomamos los cursos de Cisco hace mucho tiempo atrás, siempre decíamos lo mismo, ¿no? O sea, el router es una linda PC con unas interfaces muy elegantes y un software distinto, ¿sí? Pero no deja de ser una PC, ¿sí? No deja de haber cómputo adentro, no deja de tener salida de conectividad, ¿sí?
Y obviamente eso en su momento, ¿no? Y se pagaba como un router y no como una PC, ¿ok? Entonces, esto a la hora de escalar, a la hora de poder ser mucho más eficiente, no solamente a nivel de recursos, sino también a nivel de energía, no es un tema menor, ¿sí? Y más que ahora que la energía se paga por lo que vale, como cualquier parte del mundo, ¿sí? No por nada los data centers tratan de irse generalmente a zonas frías, ¿sí? Para evitar justamente los temas de refrigeración. ¿Sí? Hay muchos data centers, no sé si están ustedes al tanto, pero hay muchos data centers en el norte de Estados Unidos que funcionan a cielo abierto en invierno. ¿Sí? O sea, no necesitan enfriar con un equipo, directamente enfrían con el ambiente. Por supuesto, hay que sacar la humedad, hay que sacar el polvo, bueno, todo ese tipo de filtros y deshumidificación, pero a nivel de frío no hace falta enfriar, no hace falta en invierno prender los equipos de aire acondicionado para refrigerar semejante poder de cómputo. Y ahora que viene la IA, ustedes saben muy bien que el tema de energía va a ser un tema fuertemente, ¿no es cierto?, limitante a la hora de ir creciendo con esa tecnología, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, ya vimos todo el tema, el concepto subyacente de la parte de virtualización y su evolución y lo que es detrás de todo esto. Ahora imagínense que todos estos conceptos que acabamos de ver, yo se lo aplico a aplicaciones como firewalls, como routing, como balanceadores de carga, ¿sí? Que antes justamente utilizaba un hardware específico para hacerlo y ahora directamente puedo tener un único servidor, obviamente dependiendo de la geografía, dependiendo cómo está diagramada la red, ¿sí? Por ejemplo, tener en Capital Federal N routers, en Rosario 2 routers, en Córdoba 3 routers, o lo que sea. Bueno, ahora en vez de tener esos routers físicos, ahora lo que tengo son servidores que, además de hacer la función de virtual routing, también hacen el virtual firewall, ¿sí? También hacen de balanceador de carga. El balanceador de carga básicamente lo que hace, en general, todo vínculo, todo router tiene dos vínculos de salida, ¿sí? En caso de caída de uno puede botar hacia el otro, bueno, y justamente el balanceador de carga lo que hace es balancear la carga de esos dos vínculos, ¿sí? Entonces, si el vínculo cae, uno de ellos, automáticamente toda la carga va hacia el vínculo activo. Entonces, ese balanceador es automático y va detectando justamente las disponibilidades de la red y hace ese trabajo, ¿no? Eso es un equipo propietario que, bueno, con el advenimiento de NFV, todo eso se puede hacer virtualmente, ¿sí? Si se puede hacer virtualmente, significa que usted tiene capacidad de actuar directamente por software sobre eso, con lo cual se facilita muchísimo la gestión. Créanme que se facilita muchísimo la gestión. Obviamente, todo lo que es recurso informático, la parte de gestión ya es nativa. No necesito traer un puerto de un equipo para tomar por consola el equipo y ver qué le está pasando, sino que ya nativamente está funcionando por software, ¿sí? Entonces, todas estas funcionalidades me permiten tener, primero, un esquema de costo totalmente diferencial. Segundo, poder expandir y poder crecer la red prácticamente infinitamente, ¿sí? Obviamente con las limitaciones del hardware correspondiente, pero tranquilamente podría dar mucho más servicios porque los puedo de alguna manera ir programando en estas soluciones, ¿no? Como si fuera un hipervisor y puedo de alguna manera ir jugando con todas estas máquinas virtuales que son estas aplicaciones de red. Y el otro tema importante es el tema de la energía, ¿sí? Que no es menor, sobre todo en redes, ¿sí? En donde muchas veces la energía no está presente, no hay un toma de corriente, ¿no es cierto?, que pueda enchufar un servidor, ¿sí? O pueda enchufar un router. Hay lugares en donde eso no existe. Tengo que generarme la propia energía.
¿sí? Sobre todo en redes interurbanas y lejanas, digamos, ¿no? Entonces, este tema de poder ahorrar energía no es un tema menor, sobre todo cuando la energía es un bien, en algunos casos, más allá de que sea caro o no, no es un bien que tenga a mano para poder echarle mano, justamente, ¿no? O sea, tengo que rebuscármelas, ¿sí? Para conseguir esa energía, panel solar, lo que sea, y obviamente, al tener menos capacidad, porque estoy ahorrando energía, porque puedo hacer muchas funciones en un mismo hardware, eso también me permite también tener una escalabilidad desde el punto de vista energético muy importante. ¿Ok? Bueno, preguntas hasta acá, chicos. Aprovecho de tomar algo. Yo tengo una duda, pero no es conceptual de esto, sino tipo, hoy en día que tanto se utiliza esto, ya sea a nivel mundial como acá en Argentina, tipo, ¿está totalmente implementado o es algo que está... Esto, por ejemplo, la red de Telecom, el packet core de Telecom se implementó con Huawei hace unos 3 años más o menos. bastante nuevo? Sí, esto es nuevísimo. De hecho, está evolucionando. De hecho, todos los fabricantes fabricantes de red, llámese Nokia, Ericsson, Huawei, ZTE, etcétera, todos están enfocados en las soluciones de NFV. Todos, absolutamente todos. Algunos tienen, y hay también empresas más pequeñas que se focalizan específicamente en soluciones más específicas de alguna aplicación específica. Y bueno, por ahí vos decís, un Telecom, el packet core es Huawei, pero por ahí los balanceadores son ZTE, o los routers, los virtual routers son, no sé, Huawei, ¿sí? O Ericsson, o Nokia, o el que sea, no importa, ¿sí? El packet core es el núcleo central de una red móvil, ¿sí? Entonces, de ahí se arrancó y obviamente todo tiende a que esto vaya a ser todo virtual, ¿sí? Todo vía solución de hardware estándar con soluciones de software o, quieren verlo de esta manera, máquinas virtuales específicas de funciones de red, ¿sí? Pero eso sí es una realidad ya, es una realidad y mundial, y en Argentina ya, digamos, en Argentina pasa algo muy interesante, ¿no? Generalmente las telcos y la infraestructura física de red es un país de Latinoamérica que está muy avanzado en esos términos, digamos, ¿no? Obviamente no vamos a comparar con Estados Unidos, ¿sí? Pero a nivel geografía regional es un país que tiene mucha fibra enterrada y además tiene muchos recursos y capilaridad de red por distintos métodos, ¿no? El tema de RAN es otro. RAN significa Remote Access Network, que básicamente también se puede virtualizar, que se conoce como vRAN, y son aplicaciones que ya claramente antes se utilizaban con hardware propietario y hoy tiende a un mundo más virtualizado, ¿sí? De a poco se va a virtualizar todo, esa es la tendencia, ¿no? Bueno, y acá un cuadro conceptual, como para que si en un examen le pregunto cuáles son las características de NFV comparado con un hardware propietario, ustedes pueden decir, bueno, hardware, dispositivos es dedicado, acá yo en NFV yo tengo la posibilidad de utilizar un servidor estándar. La escalabilidad sin NFV, como decía, es lenta, porque tengo que ir desplegando, si quiero aumentar la red IP a nivel tráfico IP en una región, tengo que montar un router, ¿sí? Y armar un nodo. Bueno, con FB la escalabilidad es mucho más rápida y automática, porque en general servidores estándares tengo. Lo único que tengo que hacer es virtualizar la función y subirla a ese servidor, como una máquina virtual, ¿sí? Tiene menor costo, por supuesto, porque es mucho más escalable, la flexibilidad, lo que acabo de comentar, y para todo lo que es redes 5G, que básicamente se piensa para, o sea,
todo lo que es movilidad y ultramovilidad, ¿no? Hoy no hay una persona que no tenga mínimamente un dispositivo, y muchos ya tienen más de un dispositivo móvil, entonces no hablo del celular, hablo de todo, ¿no? Entonces, claramente la capacidad de crecimiento y sobre todo con el tema, algo que no comenté y que no sé si vamos a llegar a ver en este cuatrimestre, es el tema de IoT y Edge Computing, obviamente con el advenimiento de la red 5G, ¿no? ¿Por qué? Porque la red 5G, más allá de estar pensado como red celular, está pensada como una red de ultramovilidad también para Internet de las Cosas, donde está basado en una estructura de celda mucho más pequeña, y al tener una estructura de celda de radiación y de movilidad mucho más pequeña, también necesita la capacidad de expandir hardware mucho más rápidamente. Y NFB justamente es muy compatible con eso por sus características ideológicas, ¿sí? Que se basa en un hardware estándar con aplicaciones altamente escalables, ¿sí? Entonces, en el caso de una red 5G con hardware propietario es muy difícil. Se puede hacer, sí, por supuesto, pero la tendencia mundial de todos los fabricantes es ir a un modelo con virtualización de funciones de red, ¿no? Entonces es un cuadro resumen que de alguna manera muestra los dos mundos, ¿no? El antes y el después. ¿Ok? Bueno, acá tenemos, justamente hablando del esquema de 5G, ¿sí? El esquema de, fíjense acá el dibujo, lo hago un poquito más grande, para que lo vean. ¿Sí? Acá yo comenté el tema de RAN, que lo ven por acá. El RAN justamente es el acceso radial que tengo a la red. Justamente acá tengo una celda, ¿sí? Y acá tengo el core de la red. Voy a agarrar las formas para mostrarlo. Acá tengo el core y acá tengo el acceso de radio, ¿sí? El acceso de radio conectado al core, ¿sí? De una red 5G, que este core es un packet core, el EPC, ¿sí? Que este EPC ya, como decía recién, es un esquema virtual, ¿sí? Generalmente todas las redes de 4G a 5G ya se aprovechó para cambiar el concepto e ir de un estándar de hardware propietario, aunque también hay redes LTE que son NFB, pero son las menos. Ya las redes 5G por default van a ese modelo, ¿sí? Justamente también por lo que comentaba, que es una red que está pensada para el IoT, ¿sí? Y está pensado para el concepto de Edge Computing, ¿sí? ¿Todos saben lo que es el Edge Computing? Yo no sé, profe. El Edge Computing es llevar capacidad de cómputo al borde de la red, ¿sí? Por eso se llama Edge. ¿Qué significa? Imagínense, supongo que siempre el mismo ejemplo de Smart Cities, ¿sí? Imagínense que tengo un semáforo inteligente con cámaras, todo incluido, ¿sí? En una ciudad inteligente. Y necesito, de alguna manera, mediante recursos de red, transmitir toda esa información que voy recolectando, ¿sí? ¿Cómo haría yo si tomo, por ejemplo, tengo una cámara arriba de un semáforo y le tomo la foto a una patente de un auto en infracción? ¿Qué harían con un modelo estándar? Agarro esa foto, la transmito a un data center y meto todo el contenido de fotos en ese data center, ¿sí? Eso generaría un tráfico enorme, ¿ok? ¿Sí? Entonces, imagínense que en vez de tener ese proceso de cómputo en ese data center, que, bueno, que procesa la foto, se fija la base de datos de la patente, quién es el dueño del auto, bla, 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 ¿sí? Imagínense que todo ese proceso de cómputo lo hago más en el borde, o sea, lo hago en el mismo semáforo donde está la cámara, ¿sí?
Entonces estoy sacando el recurso de cómputo del data center y lo estoy llevando al borde. ¿Ok? Obviamente en el borde voy a tener que tener un mini recurso de cómputo. Claro. Ahora, cuando esa cámara inteligente procesó la imagen, sacó la información que necesitaba, directamente lo que transmite no es la imagen en sí, sino transmite la conclusión de la imagen, que probablemente es un tráfico de ráfaga. Son algunos bits, algunos bytes. ¿Ok? Entonces, fíjense, con el esquema este de llevar el cómputo al borde, las redes me permiten poder hacer un montón de otras facilidades que de otra manera, en esta configuración estrella, llamándose el data center como parte del centro, ¿sí? Se hace prácticamente imposible. Entonces, muchas veces dice, sí, el auge del data center, sí, el data center está y va a crecer, pero va a crecer más que nada por cuestiones relativas a la IA, por otras cuestiones relativas al crecimiento propio del data center. Pero además de eso, todo el tema del edge computing y el fog computing es un híbrido entre una solución adentro de un data center y una solución en el borde, ¿sí? También lo van a escuchar hablar fog como niebla, digamos, ¿no? Entonces, yendo al tema del edge, este cómputo en el borde necesita de redes que permitan tener mucha capilaridad, mucha escalabilidad y poder traficar esos datos de forma correcta. Por eso es importante el 5G y por eso es importante que el 5G esté soportado en una plataforma NFV, por el escalamiento que tiene. ¿Sí? El escalamiento, la capacidad de crecer una red es completamente distinto hoy día a lo que fue una red 3G o una red 4G. ¿Sí? Entonces, acá existe un proyecto que se llama 3GPP, que es Third Generation Partnership Project, ¿sí? Que básicamente lo que hace es reunir todos los estándares para redes móviles, tanto de 3G, UMTS, 4G, LTE o 5G, que es la que, bueno, obviamente está y se viene con toda la fuerza, ¿no? Bien. Algunos conceptos un poquito más técnicos, ¿sí? Que también puede ser una pregunta de final. ¿Cuál es el concepto técnico subyacente detrás de NFV? ¿Sí? Y la respuesta es básicamente la división en tres planos. El plano de management, el plano de control y el plano de datos. ¿Sí? Entonces, todo lo que es management plane, ¿sí? Es justamente el gerenciamiento de la infraestructura de la red. ¿Sí? Todo lo que es la parte física, es lo que ven ahí como management plane. O sea, está dibujado de esa manera, pero pueden dibujarlo al revés, no hay ningún problema. Pueden poner el management plane abajo, no cambia absolutamente nada. ¿Sí? A nivel de control, ¿sí? Todo el tema de la señalización. Por ejemplo, si yo quiero tener una conectividad con otras redes, bueno, preciso tener un plano de control que haga justamente la señalización con otras redes. Esto también viene de la época de la red telefónica. La red telefónica tenía un modelo de señalización que permitía justamente interconectarse con otras redes. ¿Sí? Por ejemplo, la PCTN que vimos al principio de la cursada, ¿no? Y por último, el tema del data plane, ¿sí? Que ahí son básicamente el tema de justamente las aplicaciones, ¿sí? Este es el concepto subyacente detrás de, más allá del cuestión hardware, software, hipervisores, máquinas virtuales, etcétera, sino en la estructura en sí del el concepto de NFV, ¿no? Entonces, si hoy le preguntan cuáles son los tres planos sobre los cuales se basa NFV, la respuesta está en este slide. ¿Sí? Y anótenselo porque probablemente lo tomen al final. ¿Sí? Bueno, preguntas hasta acá, perdón, que seguí avanzando y...
Vane, El chat nada, Marce. pregunta en el chat, ¿algo? Nada. No. Bueno, bárbaro. Entonces, en el caso de, ya visto desde el punto de vista de negocio, ¿sí? Este enfoque pasa por definir, ¿sí?, los recursos, ¿sí?, las condiciones, el SLA, las políticas que quiero definir para la red, ¿sí? Y todo esto es configurable, como decíamos, ¿no? O sea, el tema este de la escalabilidad me permite a mí, de alguna manera, ¿sí?, dar la pauta, y no hablo solamente de un packet core, sino también en todo lo que es una solución de SDN, que es el concepto, digamos, como digo siempre, ¿no? El concepto derivado del macro NFB, que es SDN, Software Defined Networks, ¿sí? También habrán escuchado hablar de eso, ¿no es cierto? Que son las redes definidas por software. Entonces, en ese concepto de redes definidas por software, ¿sí?, nuevamente, aplico el mismo concepto de la máquina virtual. ¿Qué decíamos de la máquina virtual? La máquina virtual yo definía ciertas capacidades de cómputo, ciertas capacidades de conectividad, chips, de storage, para poder dar un servicio a una determinada aplicación. Acá es exactamente lo mismo, ¿sí? Defino todo eso de forma tal de dar un tipo de servicio de conectividad, ¿sí? Un tipo de servicio de recurso de red, ¿sí? Y ahí, justamente, me permite tener un montón de automatismos que antes no tenía, ¿sí? Me permite actualizar configuraciones en tiempo real que antes no tenía, ¿sí? O tenía que entrar a la consola, por consola, al router para hacer alguna configuración en los puertos, por ejemplo. Hoy yo ya lo tengo todo concentrado en una capa de software, llamémosle hipervisor, que me permite a mí dar el servicio que necesito o escalar el servicio que necesito en forma dinámica, ¿sí? Y en muchos de estos casos, acorde a los niveles de tráfico, sin necesidad de tener una persona mirando o monitoreando la red, porque automáticamente la red lo hace. El ejemplo que di antes de los balanceadores. Yo tengo un balanceador y ese balanceador detecta que hay un vínculo caído, bueno, automáticamente va a hacer el balanceo para el vínculo activo, ¿sí? Son todos servicios, ¿sí?, basados en este concepto de máquinas virtuales, de software as a service, pero ahora en el concepto de virtualización de funciones de red, o sea, de network as a service, ¿sí? Ya pensar el recurso de red como un servicio, ¿sí?, un servicio virtual montado sobre un hardware estándar. ¿Mm? Ese es el concepto más allá de lo que es una red, un operador puntualmente, ¿sí?, sino verlo desde el punto de vista de una infraestructura de red que tiene la suficientemente escalabilidad y la suficientemente capacidad de gerenciamiento de forma tal de poder definir servicios de red a ofrecer al mercado, ¿sí? Esto desde el punto de vista de negocio, ¿sí? De vuelta, todo esto es para ganar plata, no es alegremente. Toda la tecnología siempre es para ganar plata, no, nadie hace nada gratis ni porque a alguien le gusta tener un Kubernetes o tener una máquina virtual corriendo arriba de un servidor. Siempre es para optimizar, siempre es para sacar el mayor provecho a la infraestructura, hardware, software, siempre es para tratar de dar mejor calidad de servicio, mejores servicios, ¿sí? Automatizar lo que más se pueda, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, y acá algunos ejemplos, ¿sí?, de aplicaciones, ¿sí? No vamos a entrar en todas las siglas, pero imagínense que ahora el data center, ¿sí?, es el nuevo core del operador. Una telco, para que se den una idea, hace 15 años atrás tenía un data center para el core, ¿sí?, donde estaban todos los hardwares, ¿sí?,
de la red central ahí corriendo y tenía el data center con hardware estándar para dar servicios, ¿sí? A terceros, ¿sí? O propios o a terceros, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, software as a service, dar un servicio de CRM a una pyme, o sea, no decirle anda a comprarte el CRM para hacer el gerenciamiento de tus clientes, sino yo te doy el servicio de CRM que está montado en una máquina virtual en mi data center, ¿sí? Hoy toda esa infraestructura evolucionó a un único lugar, obviamente con muchas consideraciones, pero que hoy me permite tener una única infraestructura y en donde ya el operador tiene un data center estándar, ¿sí? Donde corre su virtual router, su packet core, sus balanceadores, virtual switching también a nivel de capa 2 puedo tener, o sea, todo tema de seguridad, todo tema de acceso, que me estaba olvidando, tema de RAN, ¿sí? Acceso, todo soluciones virtuales, ¿sí? Ya no hay nada, o tiende a que cada vez haya menos soluciones con hardware propietarios, ¿sí? Que es lo que ven hacia su izquierda. Entonces, ese es el mundo nuevo que se viene y para el punto de vista de las empresas, saliendo un modelo de lo que es la virtualización de la función de red, se viene todo lo que es el software defined, ¿sí? Que comentábamos recién, ¿no? O sea, dar servicios de recursos de red, ¿correcto? A partir de estas soluciones específicas, ¿no? Bueno, y acá, por último, cuatro cosas muy importantes a tener en cuenta, ¿sí? Número uno, como resumen, lo que hablamos, desacoplar hardware y software, ¿sí? En este caso, desacoplar el hardware de la función específica de ese hardware, llámese router, por ejemplo, ¿sí? La escalabilidad, ¿sí? Sobre todo en entornos donde se viene el edge computing, ¿sí? Donde se viene el fog computing, ya no existe más el modelo único de data center propio o data center de tercero, ¿sí? Sino que ahora se viene un mundo en donde además de eso también tengo soluciones de edge computing, lo que comentábamos recién, ¿no? El ejemplo de las cámaras arriba de un semáforo, ¿no? Toda la parte de orquestación. ¿Qué es el orquestador? El orquestador es justamente el que me permite tener ese control a nivel de hipervisor, ¿sí? Ese es el orquestador. En NFV se llama NFV Orchestrator, ¿sí? Que en las siglas se llama NFVO. Cuando vean un NFVO, significa que es el orquestador de esa red NFV, de un fabricante X, ¿sí? Y el BNF Manager es Virtual Network Function, o sea, esa función de red que estoy virtualizando, ¿sí? Tiene un gerenciador también, ¿sí? Ese gerenciador de esa VNF, de esa Virtual Network Function, ¿sí? Me permite a mí tomar esta gestión que decíamos recién, de expansión, de crecimiento, de escalabilidad, de resiliencia, ¿sí? Y ahí abajo lo pongo, ¿no? Básicamente, estos servicios son servicios bajo demanda, con lo cual necesito tener la capacidad de escalar y crecer prácticamente en tiempo real, ¿sí? Y tener una gran resiliencia en el caso de que tenga alguna pérdida, ¿no es cierto?, de un vínculo o una falla en un equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente todo es redundancia, nada es único, ¿sí? Y muchas veces funciona con el esquema este de hot standby, tener equipos que están esperando, ¿sí? Para poder tomar dinámicamente la carga de trabajo de otro equipo, ¿no es cierto?, que puede estar en problemas, ¿no? Puedo hacerlo de esa manera, o puedo tener trabajándolo a un 30-40% cada uno, balanceando la carga y que tenga la capacidad de absorber la carga uno de otro
ante un posible inconveniente, ¿no? Un posible fallo, ¿no? Entonces, todos estos sistemas, de alguna manera, me dan esta potestad, digamos, ¿no? Esta potestad de gerenciamiento, de escalabilidad, de resiliencia, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, esto es básicamente el concepto de NFV. Obviamente es un tema que da para mucho, ¿sí? Y está en constante evolución. En muchos casos cuesta conseguir información de esto porque todavía no hay mucho disponible, ¿sí? Esto, como les decía al principio de la clase, va en constante crecimiento, en constante desarrollo todo el tiempo, con lo cual, bueno, hay que ir ayornando. Esta presentación se va ayornando todos los cuatrimestres, así que, bueno, espero que por lo menos mi objetivo era que tengan un paneo general del concepto, porque probablemente muchos de ustedes terminen de alguna manera trabajando, involucrados con estas tecnologías, ¿no?